Decía que habíamos terminado de leer el capítulo uno y hoy, más allá de que habíamos leído algo del capítulo 2, unas pocas hojitas, eh, hablábamos recién de empezar otra vez con el 2. ¿Qué le parece? Dale, Así que, no sé, quién quiera leer y después yo puedo cada leer. uno, cada uno que levante la mano con el que sigue. Sí. Bueno, gracias, Elías. Vamos, Vamos. capítulo 2. Hay una solución. Nosotros, los que pertenecemos a Alcohólicos Anónimos, conocemos a miles de hombres y mujeres para quienes, como para Bill, no había remedio. Casi todos se han recuperado, han resuelto el problema de la bebida. Somos americanos típicos. Todos los sectores de este país y muchas de las ocupaciones están aquí representadas, así como muchos de los medios políticos, sociales, económicos y religiosos. Somos gente que en circunstancias normales no nos mezclaríamos, pero existe entre nosotros un compañerismo, una amistad y una comprensión indescriptiblemente maravillosas. Somos como los pasajeros de una gran embarcación recién salvados de un naufragio, cuando la camaradería, la democracia y la alegría prevalecen en el barco desde las bodegas hasta la mesa del capitán. Pero a diferencia del sentir de los pasajeros del barco, nuestra alegría por haber escapado del desastre no decrece al ir cada cual por su lado. La sensación de haber participado en un peligro común es uno de los poderosos elementos que nos unen. Por eso, en sí, nunca nos hubiera mantenido unidos tal como lo estamos. Pero eso en sí nunca nos hubiera mantenido unidos tal como lo estamos. Una cosita, Elías. Acá dice, la sensación de haber participado de un peligro común es uno de los poderosos elementos que nos unen. Esto es, bueno, esto que hablábamos de reconocer que todos estamos enfermos. Eso es lo común que hay entre todos. Que todos tenemos algo que sanar. Y como dice el curso de milagros, un problema, una solución. Y el problema es que todos estamos enfermos. El problema es que todos tenemos un supuesto problema. Si bien ese problema ya está resuelto, pero nosotros, como no identificamos el problema, no vemos la solución. Entonces, esto en común, este peligro en común, ¿sí? Esta enfermedad en común, este padecimiento común es lo que nos plantea acá que ellos lo vieron para ir hacia la solución, que es lo que van a plantear ahora. Gracias. Y así como pasa en los alcohólicos anónimos, que el primer paso es el reconocimiento de que sos alcohólico, para nosotros debería ser estoy enfermo, sino dejar de negarlo. No, a mí no me pasa nada, yo no tengo problemas, no tengo enemigos, la vida es bella, estoy bárbaro. Bueno, desde ese lugar no creo que sea posible la recuperación, porque estamos negando que la mente está en un estado de demencia total. Bien, continúo. El hecho tremendo para cada uno de nosotros es que hemos descubierto una solución común. Tenemos una salida en la que podemos estar completamente de acuerdo y a través de la cual podemos incorporarnos a la acción fraternal y armoniosa. Esta es la gran noticia, la buena nueva que este libro lleva a los que padecen el alcoholismo. Perdón, Una sí, me parece brillante esta oración. El hecho tremendo para cada uno de nosotros es que hemos descubierto una solución. El hecho tremendo, eso es tremendo. Yo me remito a la frase esta, elijo tener razón o ser feliz. Ser feliz, haber descubierto que hay una solución común, hay una parte para una parte mía, o esa parte que yo reconozco o que quiero ser, es tremendo, es tremendo. Entonces, bueno.
No sé, te corté porque me pareció muy linda esa frase. Y además que dice acción fraternal, ¿ves? Acá te lleva ya como a no ser solo uno, ¿no? Como menos de ti, más de todos, ¿no? Acción fraternal. Una enfermedad de esta clase, y hemos llegado al convencimiento de que es una enfermedad, afecta a los que nos rodean como no lo hace ningún otro padecimiento humano. Si una persona tiene cáncer, todos sienten pena por ella y nadie se enfada ni se siente dolido. Pero no es así con el enfermo de alcoholismo, porque con este mal viene la aniquilación de todas las cosas que valen la pena en la vida. Involucra a todas aquellas vidas que están relacionadas en alguna forma con la del enfermo. Acarrea malentendidos, resentimiento feroz, inseguridad económica, vidas torcidas de niños inocentes, esposas y padres apesadumbrados, amigos y patrones descontentos. Cualquiera puede aumentar esta lista. Deseamos que este libro informe y consuele a los que están o pudieran estar afectados. Hay muchos de ellos, psiquiatras competentes en alto grado que han tratado con nosotros, han encontrado a veces imposible persuadir a un alcohólico para que discuta abiertamente su situación. Resulta bastante extraño que los familiares y amigos íntimos nos encuentren aún más inaccesibles el psiquiatra o el médico. Pero el ex bebedor que ha encontrado la solución de su problema y que está equipado adecuadamente con los hechos acerca de sí mismo, generalmente puede ganarse toda la confianza de otro alcohólico en unas cuantas horas. Mientras no se llega a tal entendimiento, poco o nada puede lograrse. Una cosita, no sé si en el PDF, pero en el libro, ese párrafo último está En cursiva, cursiva, ¿m? sí, En cursivas. sí, sí. Y, y habla yo creo que está en cursivo y destacado porque habla de la importancia de hacer el programa, habla de la importancia de hacerlo acompañado, habla eh, justamente el abandono del personaje tiene que ver con la admisión esta que decíamos de que yo no puedo solo y que necesito de Dios, pero también necesito de alguien de acá, por eso el quinto paso. Entonces, el reconocer que necesito y la dureza, y me muestra en el párrafo anterior la dureza del adicto. O sea, el adicto no le puede entrar, o sea, un adicto que todavía está en sus cabales, tiene una mente tan astuta que va al psiquiatra y al psiquiatra lo hace para el lado que quiere, o a un psicólogo y lo hace para el lado que quiere. Termina él siendo el psicólogo del psicólogo. Es una persona muy astuta, ¿eh? Muy astuta y que tiene mundo, digamos. Entonces, el único que le puede, con el único que puede, y habla del equipo adecuado, ¿te acordás? ¿Se acuerdan que hace poco en una lección hablaba Jesús del equipo, del Sí, equipamiento adecuado? sí. Acá, acá usa las mismas palabras. ¿Mm? El ex bebedor, el bebedor recuperado, que ya vio la solución, que ya trabajó con el programa, tiene el equipamiento adecuado para entrar en esa mente, ¿m? Del adicto, que no es fácil entrar, porque los adictos queremos seguir teniendo la razón, como decíamos recién, y que ¿qué dice el adicto? El que fuma y se está muriendo porque ya no tiene más pulmones. No, yo dejo de fumar cuando quiero. Yo dejo de beber cuando quiero. Como que todavía la, tiene el manejo de la situación. El único que puede entrar en esa mente tan comprimida, ¿sí? Es un ex bebedor. Por eso la importancia de hacer el programa y de la figura del padrino. Entonces, bueno, a lo largo del libro va a resaltar esto de la figura del padrino y ya dijo algo Bill en el capítulo 1 cuando esas personas vinieron y hablaron
con él cuando él estaba en el hospital. Bueno, eso. Che, si alguien más quiere hablar, puede hablar. Sí, ¿y alguien más quiere leer también? ¿Cómo? De leer. ¿Alguien más quiere leer? Yo digo que es lo mismo que pasa con el curso de milagros, ¿no? No es que tengamos un padrino, pero ¿con quién buscamos hablar nosotros? Con un hermano. Si tenemos un problema, yo por lo menos ya no recurro ni a un psicólogo, pocas veces a un amigo, porque me va a contestar lo que yo no quiero escuchar o lo que ya conozco, digamos, me va a contestar desde el ego. Y yo quiero que un hermano me muestre otra manera de ver las cosas. Me parece que tiene una similitud de esto, ¿no? Y el tema de la confianza. O sea, yo siempre le voy a preguntar a alguien al que le tengo confianza y que, a ver, yo siempre digo, cuando yo me divorcié, los que se divorciaban venían a hablar conmigo, porque ellos sabían que yo le iba a decir, sí, divorciar, tira todo y quédate solo, que está buenísimo. ¿Mm? Entonces venían a hablar conmigo porque ellos querían escuchar realmente eso. En cambio, hablar con alguien que no está loquito, ¿eh? Que ya está sanado, como dice acá, como un ex bebedor, ¿m? Ya él me va a hablar desde la verdad. ¿Eh? Entonces, para ir ahí, primero tengo que estar rendido. Y segundo, yo le tengo que tener confianza. ¿Por qué un ex bebedor puede entrarle a otro bebedor? Porque el bebedor ya empieza, el que realmente quiere sanar va a decir, sí, la pucha, este ya pasó por ahí. Aparte, el ex bebedor conoce los códigos de un bebedor. ¿Mm? Conoce los códigos. Ya lo ve venir y ya sabe. ¿Mm? Ya sabe lo que le va a contestar, ya sabe si recayó, ya sabe cuando le está mintiendo, sabe todas las tretas. ¿Mm? Y cada uno lo puede llevar a su ámbito. Esto. ¿Eh? Entonces, es tan importante esa figura, tan importante, y, y, y como decimos en los grupos, por ejemplo, del curso de milagros, yo no le planteo mis cosas a todos, se lo planteo al que le tengo más confianza, ok, porque el que es padrino para este, no es padrino para aquel, y así, o sea, eso está totalmente ya resuelto también. Entonces, bueno, es súper importante la figura del padrino y bueno, y después compartir la experiencia de cada uno. Gracias. Hay una parte donde el curso dice que, me parece que es en los principios de los milagros, donde dice que aparentemente, temporalmente, no dice aparentemente, dice temporalmente, unos tienen más para darle a los que tienen menos, ¿no? Entonces, prácticamente es ese ejercicio, ¿no? Lo que mencionaba Rubén es un poco de experiencia nada más de, no porque se la sepa de todas, todas, pero digamos que el proceso de aceptación, por lo menos lo tienen cubierto, ¿no? Y ya después, pues, irán caminando juntos, ¿no? El padrino es padrino en el momento en que se le pregunta nada más y después sigue siendo compañero, ¿no? Y ya, y sigues, ¿no? O sea, no hay como una figura realmente de superioridad, ¿no? Entonces, bien, ahí me parece bastante acertado. ¿Quién quiere leer? Yo iba a leer, Adelante, Jorge. gracias, Rubén. El hecho de que el individuo que está abordando a otro ha tenido la misma dificultad, que obviamente sabe que está hablando, sabe de qué está hablando, sabe de qué está hablando, que todo su comportamiento le dice al candidato a toda voz que tiene la verdadera respuesta, que su actitud no es de un santurrón, que no le mueve absolutamente nada más que el sincero deseo de poder ayudar, que no hay cuotas ni honorarios que pagar, que no hay asperezas que limar, nadie con quien se tenga que quedar bien. No hay sermones que soportar. Estas son las condiciones que hemos encontrado más favorables. Muchos individuos, después de haber sido abordados de esta forma, toman su lecho y vuelven a andar. Jorge, ¿Sí? perdón, esto es un pedido personal.
¿Podés leer otra vez este párrafo? Estás en Voy para silencio. allá porque sí, estoy en el PDF, ahorita estoy en el PDF. Dice, el hecho de que el individuo que está abordando a otro ha tenido la misma dificultad, que obviamente sabe de qué está hablando, que todo su comportamiento le dice al candidato a toda voz que tiene la verdadera respuesta, que su actitud no es de un santurrón, que no le mueve absolutamente nada más que el sincero deseo de poder ayudar, que no hay cuotas ni honorarios que pagar, que no hay asperezas que limar, nadie con quien se tenga que dar bien, no hay sermones que soportar. Estas son las condiciones que hemos encontrado más favorables. Muchos individuos, después de haber sido abordados de esta forma, toman su lecho y vuelven a andar. Continúo. Dice, ninguno de nosotros hace de este trabajo su sola vocación, ni creemos que aumentaría su efectividad si así lo hiciéramos. Creemos que el abstenernos de beber no es más que el principio. Una demostración más importante de nuestros principios nos espera en nuestros respectivos hogares, ocupaciones y asuntos. Todos nosotros dedicamos mucho de nuestro tiempo libre al tipo de labor que vamos a describir. Unos cuantos tienen la suerte de estar en una situación que les permite dedicar casi todo su tiempo a esa labor. Si continuamos por el camino que estamos siguiendo, no hay duda de que muchos bien se logrará, de que mucho bien se logrará, perdón. Pero aún así, apenas se habría arañado la superficie del problema. Los que vivimos en grandes ciudades nos sentimos anonadados al pensar que muy cerca de nosotros hay tantos que caen en el olvido todos los días. Muchos podrían recuperarse si tuvieran la misma oportunidad que nosotros. ¿Cómo entonces podemos presentar eso que tan generosamente se nos ha dado? Hemos optado por publicar un libro anónimo para exponer el problema tal como lo vemos nosotros. Aportaremos a la tarea el conjunto de nuestras experiencias y nuestros conocimientos. Esto debe sugerir un programa útil para cualquiera que esté afectado por un problema con la bebida. Necesariamente tendrán que discutirse asuntos médicos, psiquiátricos, sociales y religiosos. Sabemos que estos son materia contenciosa por su misma naturaleza. Nada nos agradaría más que escribir un libro que no diera ninguna base a contenciones o discusiones. Haremos todo lo posible para lograr este ideal. La mayoría de nosotros siente que la verdadera tolerancia de los defectos y puntos de vista de los demás y el respeto a sus opiniones son actitudes que hacen que podamos servir mejor a nuestros semejantes. Nuestras mismas vidas, como bebedores problema que somos, dependen de nuestra constante preocupación por otros y de la manera en que podamos satisfacer sus necesidades. Perdón, dos cositas quería decir de esto. Primero, eh, se definen como bebedores problema o ex bebedores problema. Eso es parte de la admisión, de la rendición. Y por otro lado, algo que participamos en grupos, bueno, de Curso de Milagros, acá todos participamos de alguna manera en grupos de Curso de Milagros, dice, acá habla de la verdadera tolerancia lo- de los defectos y puntos de vista de los demás y el respeto a sus opiniones, ¿sí? Como cosa que hay que mirar. ¿Quién dentro de cada grupo o con quién no tenemos aún dentro del grupo? eh,
falta de tolerancia y falta de respeto a las opiniones de los demás. Entonces, y obviamente que eso me trae algún resentimiento con ese hermano. Entonces, lo que hablábamos recién, cómo todo es un problema común. Y después vamos a ver más adelante en el paso 4 cómo, mientras quede algún resentimiento, siempre nos va a faltar algo, como también nos dice Jesús. Entonces, ver ese resentimiento está asociado a esto que dice acá, a una, bueno, a esto, a querer tener la razón. No tenemos tolerancia por alguien que está enfermo, como si nosotros no estuviésemos enfermos. Y aceptar las opiniones de los demás como otro punto de vista para ver las cosas. Entonces, eso me parece muy importante. Gracias. ¿Alguien más quiere leer o sigo leyendo? Mercedes, ¿querés leer? ¿Sí? El lector probablemente ya se habrá preguntado por qué todos nosotros nos enfermamos por la bebida. Sin duda sentirás curiosidad por descubrir cómo y cuándo, en contra de la opinión de los expertos, nos hemos recuperado de una irremediable condición del cuerpo y de la mente. Si tú eres un alcohólico que quiere sobreponerse, a esa condición, tal vez ya te estés preguntando, ¿qué es lo que tengo que hacer? El propósito de este libro es contestar específicamente a estas preguntas. Te diremos qué es lo que nosotros hemos hecho, pero antes de entrar en una discusión pormenorizada, conviene resumir algunos puntos, tal y como lo vemos. ¿Cuántas veces nos han dicho, yo puedo beber o no beber? ¿Por qué no puede él? Si no puedes beber como la gente decente, ¿por qué no lo dejas? Este tipo no sabe beber. ¿Por qué no bebes vino o cerveza solamente? Deja la bebida fuerte, debe, debe tener muy poca fuerza de voluntad. Él podría dejar de beber si le diera la gana. Es una mujer tan agradable que él debería dejar de beber por ella. Ya le dijo el médico que si volvía a beber se moriría. Y ahí está, con la gran borrachera. Estas son observaciones comunes acerca de los bebedores, que se oyen en todo momento. En el fondo de ellas hay un abismo de ignorancia y falta de comprensión. Nos damos cuenta de que estas observaciones se refieren a personas cuyas reacciones son muy diferentes a las nuestras. Los bebedores moderados tienen poca dificultad para dejar el licor completamente si tienen una buena razón para hacerlo. Pueden tomarlo o dejarlo. Luego, tenemos cierto tipo de bebedor que bebe con exceso. Puede tener el hábito en tal forma que gradualmente llegará a perjudicarle en lo físico y en lo mental. Puede causarle una muerte prematura. Si se presenta una razón suficientemente poderosa, mala salud, enamoramiento, cambio de medio ambiente o la advertencia de un médico, este individuo puede también dejar de beber o hacerlo con moderación, aunque esto le resulte difícil o tal vez hasta necesite ayuda médica. Una cosita, Pero, perdón, Mercedes. ¿sí? Ahí toca los dos extremos, ¿no? Como está planteando el problema, ¿no? Entonces toca los dos extremos. Plantea la de un bebedor moderado, como decimos, no sé, un bebedor social que por ahí sale, se, se toma algo de más, pero es alguien que tranquilamente, dice, tiene poca dificultad para abandonar el alcohol. Y después habla del bebedor que bebe en exceso, que puede llegar como a un límite donde se puede perjudicar su salud, etcétera, pero que con un cierto tratamiento, ¿eh? Con alguna intervención de un médico, no sé cómo dice, puede dejar. ¿Eh? Pero son
son, no son, no son bebedores problema, digamos. O sea, no es un problema el alcohol porque todavía está dentro de ciertos límites que no es, tengamos en cuenta acá lo que hablábamos siempre de la alergia, ¿sí? De la alergia. Mm, no hay un grado extremo de, de- de afectación por parte del alcohol. Pero ahora va a plantear, ¿qué pasa con el verdadero alcohólico? Estos no Como son los más verdaderos alcohólicos. controlados. Sí. Estos no son Igual verdaderos. a mí me llama la atención todos los otros comentarios que quizás algunos nosotros lo hemos hecho con respecto al alcoholismo o con otras adicciones. El que come mucho, el que no sé, el que no puede dejar de fumar. Y socialmente tenemos muchos de esos comentarios. ¿Cómo no va a dejar de fumar si sabe que se va a morir por un cáncer de pulmón? Y bueno, acá yo creo que estas frases también, que quizás a nosotros hoy no nos está afectando lo que a un alcohólico le puede estar afectando. Es como decir, la persona que es obesa, ¿cómo no deja de comer? Y realmente la persona se está viendo muy afectada por eso. Y es algo socialmente que es muy común. Si no es por de frente, es por atrás. La familia, los amigos, los compañeros de trabajo. Sigo leyendo. Bueno, como dijo Rubén, ahora va a hablar del caso más fuerte. Pero ¿qué pasa con el verdadero alcohólico? Puede empezar como bebedor moderado, puede o no volverse un bebedor asiduo, pero en alguna etapa de su carrera como bebedor empieza a perder todo control sobre su consumo de licor, una vez que empieza a beber. Aquí tenemos el individuo que te ha motivado la confusión, especialmente por su falta de control. Hace cosas absurdas, increíbles o trágicas mientras está bebiendo. Es un verdadero Dr. Jekyll o Mr. Hyde, el hombre y el monstruo. Rara vez se embriaga a media, en mayor o menor grado siempre tiene una borrachera loca. Mientras está bebiendo, su modo de ser se parece muy poco a su naturaleza normal. Puede ser una magnífica persona, pero si bebe un día, probablemente se volverá repugnante y hasta peligrosamente antisocial. Tiene verdadero talento para embriagarse exactamente en el momento más inoportuno y particularmente cuando tiene alguna decisión importante que tomar o compromiso que cumplir. Con frecuencia es perfectamente sensato y bien equilibrado en todo menos en lo que le concierne al alcohol. En este respecto es increíblemente egoísta y falto de honradez. Frecuentemente posee habilidades y aptitudes especiales y tiene por delante una carrera prometedora. Usa sus dones para labrar un porvenir para él y los suyos, echando luego abajo lo que ha construido con una serie de borracheras insensatas. Es el individuo, es el individuo que se acuesta tan borracho que necesitaría dormir 24 horas, sin embargo, a la mañana siguiente busca como un loco la botella. Y si no se acuerda dónde la puso la noche anterior, bueno, si no se acuerda dónde la puso su noche anterior. Si su situación económica se lo permite, puede tener licor escondido por toda la casa para estar seguro de que nadie le quite toda su reserva para tirarla por el fregadero. Por el fregadero. Bueno, ahí me hace acordar, bueno, la peli que lo demuestra bien las situaciones, qué sé yo, el día del casamiento, espera, el día del casamiento Bill se emborracha, o el día de que la mujer está, que pierda a su bebé, también él está de borrachera, digamos. Bueno, eso. No sé si alguien quiere seguir leyendo, ¿puede ser? Terminá el párrafo, Mercedes. Ok. A medida que empeoran, espérame. A medida que empeoran las cosas, empieza a tomar una combinación de sedantes potentes y de licor para aplacar sus nervios y poder ir a su trabajo. Entonces llega el día en que sencillamente no puede hacerlo y se vuelve a emborrachar.
tal vez vaya al médico para que le dé morfina o algún otro sedante para irse cortando la borrachera, poco a poco. Pero entonces empieza a ingresar en hospitales y sanatorios. Esto no es de ninguna manera un cuadro completo del alcohólico, ya que nuestras maneras de comportarnos varían, pero esta descripción debería ser identificarlo de un modo general. Ahí está, Por- gracias. Eh, bueno, como dice ahí al final, esto describe todo el proceso, como lo describió Bill, en general de la adicción. Y una sola cosita quiero decir. ¿Cómo se identifica el verdadero alcohólico? Por su falta de control. El verdadero alcohólico pierde el control. El alcohólico agarra un auto y hace desastre, por ejemplo. El adicto, no sé, al sexo puede ir y violar. El adicto al juego puede ir y perder todas sus propiedades. O sea, es la falta de control. Falta total del control. Así se descarrila su vida. Por más que parezcan una persona, como dice, de negocios, de ser una persona, y a cuántos conocemos que decimos, escucha, este tipo se pierde con el alcohol, sí, pierde el control. La falta de control es lo que caracteriza a un verdadero adicto. Y las características de esa persona en esas condiciones, dice, es el egoísmo y la falta de honradez. El egoísmo y la falta de honradez, es lo que dice el párrafo. Es una persona egoísta que piensa solamente en uno, o sea, un adicto es muy egoísta, y la falta de honradez es porque el adicto lo que hace es prometer. Él promete, tal vez en ese momento con toda la buena voluntad del mundo, pero no va a cumplir sus promesas. No, no, cuando está con resaca que dice, no bebo más, no me drogo más, no voy más al casino, no sé, Supongo pero que también tiene como la creencia de que lo va a lograr. Es como que se convence a sí mismo. Ahí es cuando tiene la debilidad que lo lleva. Porque yo creo que cuando lo promete está convencido. Pero bueno, y esto también es muy manipulador también en una cierta medida, porque puede ser como muy encantador en su estado normal, por decirlo de alguna forma, lo que hablaba Rubén de cómo manipula a un psicólogo, a un médico, a la misma familia, porque cuando están es como que todo el mundo lo quiere, pero después se convierte en alguien realmente un monstruo. Tiene esa polaridad tan grande. Quiero hacer no digo comparación, sino no sé, asimilación tal vez, la palabra que estoy buscando, porque mira cómo acá el curso te dice que eres el soñador del sueño, ¿no? Y acá también el curso hace esta referencia con respecto al mudo y rabioso señor Mr. Hyde. O sea, es decir, hay algo ahí dentro que no está bien, entonces te está llevando como a observarlo, ¿no? A cuestionarlo. Y también queda muy plasmado después porque no dice solamente que esta bestia desaparezca con la abstención del alcohol, sino que sigue haciendo mención pues como algo, pues como el ego, ¿no? Nada más eso quería comentar. Vivian, ¿querés leer? Lo que pasa es que yo no cuento solamente con el celular y tendría que tener el PDF para leerlo acá. Ya creo que no lo puedo ver. No lo puedo ver porque no lo tengo acá en la pantalla. No sé si solo tengo Bueno, el celular. bueno, leo yo entonces. Dice, voy a leer el último parrafito que leyó Mercedes. Esto no es de ninguna manera un cuadro completo del alcohólico, ya que nuestras maneras de comportarnos varían, pero esta descripción debería identificarlo de un modo general.
¿Por qué se comporta así? Si cientos de experiencias le han demostrado que una copa significa otro desastre, con todos los sufrimientos y humillaciones que lo acompañan, ¿por qué se toma esa primera copa? Es la pregunta que viene asociada a esto que decía Mercedes, lo que dice arriba, de todo ese juicio que nosotros, que se nos hace como adictos. ¿Por qué se toma esa primera copa? ¿Por qué no puede por qué no puede estar sin beber? ¿Qué ha pasado con el sentido común y la fuerza de voluntad que todavía muestra con respecto a otros asuntos? Quizás no haya nunca una respuesta completa para estas preguntas. Las opiniones varían considerablemente acerca de por qué el alcohólico reacciona de forma diferente a la gente normal. Ahí volvemos a lo del, ¿cómo es? La alergia. Las opiniones varían considerablemente acerca de por qué el alcohólico reacciona de forma diferente a la gente normal. No sabemos por qué. Una vez que se ha llegado a cierto punto, es bien poco lo que se puede hacer por él. No podemos resolver este acertijo. Sabemos que mientras el alcohólico se aparta de la bebida, como puede hacerlo por meses o por años, sus reacciones son muy parecidas a la de otros individuos. Tenemos la certeza de que una vez que se introduce en su sistema cualquier dosis de alcohol, algo sucede, tanto en el sentido físico como en el mental, que le hace prácticamente imposible parar de beber. La experiencia de cualquier alcohólico confirma esto ampliamente. Estas observaciones serían académicas y no tendrían objeto si nuestro amigo no se tomara nunca la primera copa, poniendo así en movimiento el terrible ciclo. La primera copa es la que arranca todo este ciclo, este proceso. Por consiguiente, y acá va, el principal problema del alcohólico está centrado en su mente, más que en su cuerpo. Si se le pregunta por qué empezó esa última borrachera, lo más probable es que tenga a mano una de las 100 coartadas que hay para esos casos. Algunas veces estos pretextos tienen cierta plausibilidad, pero en realidad ninguno de ellos tiene sentido a la luz del estrago que causa la borrachera de un alcohólico. Tales pretextos se parecen a la filosofía del individuo, que teniendo dolor de cabeza, se la golpea con un martillo para no sentir el dolor. Si se le señala lo falaz de este razonamiento de un alcohólico, lo tomará a broma o se enfadará, negándose a hablar de ello. De vez en cuando puede decir la verdad. Y la verdad, por extraño que parezca, es que generalmente no tiene más idea que la que tú puedes tener de por qué bebió esa primera copa. Algunos bebedores tienen pretextos con los que se satisfacen parte del tiempo, pero en sus adentros no saben realmente por qué lo hicieron. Una vez que este mal se arraiga firmemente, hace de ellos unos seres desconcertantes. Tienen la obsesión de que algún día, de alguna manera, podrán ser los ganadores de este juego, pero frecuentemente sospechan que están fuera de combate. ¿Querés seguir, Elia? Bueno, pocos se dan cuenta de lo cierto que es esto. Sus familiares y amigos se dan cuenta vagamente de que estos bebedores son anormales, pero todos aguardan esperanzados el día en que el paciente saldrá de su letargo y hará valer su fuerza de voluntad. La trágica verdad es que si el individuo es realmente un alcohólico, ese día feliz puede no llegar. Ha perdido el control. En cierto punto de la carrera de bebedor,
de todo alcohólico, este pasa a un estado en el que el más vehemente deseo de dejar de beber es absolutamente infructuoso. Esta trágica situación se presenta prácticamente en cada caso, mucho antes de que se sospeche que exista. Y acá viene otro párrafo en cursiva que dice: el hecho es que la mayoría de los alcohólicos, por razones que todavía son oscuras, cuando se trata de beber, han perdido su capacidad para elegir. Nuestra llamada fuerza de voluntad se vuelve prácticamente inexistente. Somos incapaces a veces de hacer llegar con suficiente impacto a nuestra conciencia el recuerdo del sufrimiento y la humillación de hace apenas una semana o un mes. Estamos indefensos contra la primer copa. Y esto, perdón, esto ya lo decía en la opinión del médico. ¿Mm? Esto ya decían cuando hablaba del deseo imperioso. El deseo imperioso, no, la voluntad propia no puede contra el deseo imperioso. ¿Se acuerdan que hablaba del deseo imperioso? Que no, eso no se puede parar con la voluntad propia. ¿Y, y, y por qué? Porque la voluntad propia, y acá algo que también lo podemos llevar al curso de milagros y el tema del perdón. Los bebedores, ¿sí?, han perdido la capacidad para elegir. No tienen poder de discernimiento en ese estado de, de confrontación entre el deseo imperioso y la voluntad. El deseo imperioso no se contrarresta con la voluntad propia. Imposible, imposible. Por eso necesitamos una voluntad, como dice Jesús, unir mi voluntad a mi voluntad de Dios, reconocer que mi voluntad y la voluntad de Dios son las mismas. Eso es lo único que puede contra el deseo imperioso. El deseo imperioso es todo el deseo egoico, podemos decir. Y no puede contra una parte de ese deseo egoico, no puede contra la totalidad del deseo egoico. Entonces, esa es la confrontación que yo creo que se da en mi mente. ¿Sí? Esa voluntad propia no tiene discernimiento, porque es parte de ese deseo imperioso que es todo egoico. No sé si me pude hacer explicar, pero es eso lo que se da en la mente. Entonces, bueno, este programa nos va a llevar a verlo de otra manera. Es lo que el curso llama esta guerra absurda contra ti mismo. ¿El curso se llama qué, Jorge? Esta guerra absurda contra ti mismo. Es lo que, diciendo lo que, parafraseando lo que dice Robert. Bien. Las casi seguras consecuencias que suceden después de tomar, aunque solo sea un vaso de cerveza, no acuden a nuestra mente para detenernos. Si se nos ocurren estos pensamientos, son vagos y fácilmente suplantados por la vieja y usada idea de que esta vez podremos controlarnos como lo hacen los demás. Hay una falta total del tipo de defensa que evita que pongamos la mano en el fuego. El alcohólico puede decir en la forma más natural: esta vez no me quemaré, así es que salud. O tal vez no piense en nada. ¿Cuántas veces hemos empezado a beber con esta forma despreocupada y después de la tercera o cuarta copa hemos golpeado el mostrador de la cantina con el puño diciendo: por el amor de Dios, ¿cómo empecé de nuevo? Solamente para suplantar este pensamiento con el de bueno, a la sexta paro. O ahora, ¿qué más da? Cuando esta manera de pensar se establece plenamente en un individuo con tendencias alcohólicas, probablemente ya se ha colocado fuera del alcance de la ayuda humana y a menos que se le encierre, puede morirse o volverse loco para siempre. Esta dura y espantosa realidad ha sido confirmada por legiones de alcohólicos en el transcurso del tiempo.
A no ser por la gracia de Dios, habría miles más de convincentes demostraciones. Hay tantos que quieren dejar de beber, pero no pueden. Hay una solución. Querida, perdón. Yo creo que este es un buen punto para dejar, eh, Bueno, porque ahora va directamente a la solución. Pero acá la gran admisión es que dice, a no ser por la gracia de Dios, a no ser por la gracia de Dios, somos salvos por la gracia de Dios, no por méritos mediante la fe, dice la Biblia. Entonces, por la gracia de Dios, eh, vamos a salir, por la gracia de Dios, vamos a un grupo de alcohólicos anónimos, por la gracia de Dios, tenemos el padrino que tenemos, o sea, no decidimos por nuestra cuenta porque no podemos, dice. Entonces, esa convicción de que somos totalmente guiados también es la base del programa de los 12 pasos. Y ahí nos encaminamos hacia la solución. Bueno, no sé, yo no quiero tomar decisiones arbitrarias, pero me parece por la hora y tal vez si queremos ahora intercambiar preguntas y comentarios y, y seguimos leyendo el lunes que viene, porque lo que viene es muy jugoso. Estás en silencio, Vivian, me parece que querías hablar. No, estaba pensando, pero no, voy a imprimir, voy a imprimir para poder leer lo que venga la semana que viene, porque si no, no, digamos, no voy a poder leer y De me todas, gustaría de leer. todas maneras, si buscas en Google, lo vas a encontrar Sí, en sí, sí, sí. PDF. Bueno, lo imprimo en papel, así lo puedo tener para leer para la semana que viene, por eso, por dónde seguimos, a partir de dónde seguimos. Eh, bueno, Hay una parte que se leyó que dice que estamos indefensos ante la primera copa, de lo que acaba de leer Elida, y luego va a hacer una referencia que la única defensa es una defensa espiritual. Si tú quieres cambiar la palabra espiritual por el Espíritu Santo, es exactamente lo mismo. Es la única defensa. O sea, no hay una defensa lógica, no hay una defensa del raciocinio. ¿Ves? Porque acá todo el razonamiento está diciendo que sí puede dejar de ver con sus propios méritos, bajo las circunstancias que él cree. Y el mundo le dice que también puede, ¿no? Al hacer juicios, ¿no? Entonces, pues, a ver, eres exitoso a lo mejor en algunos otros campos de tu vida, pero en este no, pero tú vas a poderlo. Entonces, la fuerza de voluntad va a ser reemplazada o sustituida por la buena voluntad en cuanto al primer paso, a la aceptación o a la derrota. Ya después, dentro de los pasos, va a cambiar un poco, va a parafrasear en qué ocupa la fuerza de voluntad, pero ahorita es algo que está ahí. Entonces, poco a poco que vayamos leyendo, se va a ir, digamos, entendiendo más esto. Yo lo que a mí siempre me gusta compartir es cómo este programa es el mismo mensaje, como sabemos, pero más aterrizado, más, más aplicado a una problemática concreta, más aplicado al mundo. Entonces, cuando empezamos con el curso de milagro, que a veces nos cuesta, ¿sí?, bajarlo, necesitamos, o cuando se explica algo del curso de milagro, decimos, no, a ver, alguien dice, bueno, pero yo necesito bajarlo, necesito un, un, eh, un- un problema concreto, necesito un ejemplo, etcétera, etcétera. Yo creo que este programa es un paso, o la lectura de este libro, es un escalón, digamos, muy importante para ese proceso que necesita mi mente para ir a un mensaje un poco más espiritual, tal vez como el curso de milagros. Entonces, y aparte de en el mensaje ser más aterrizado, se puede y es necesario, creo, trabajar con el programa. O sea, trabajar paso por paso, trabajar codo a codo con alguien. O sea, es, es,
terriblemente, con la palabra que usé, es terriblemente efectivo verlo desde este punto de vista. ¿Sí? Porque es aterrizado, es más palpable para mi mente que todavía piensa en términos humanos. Y está bien que sea así, digamos. Nadie está diciendo que no. Pero para un escalón previo a un mensaje tal vez un poco más elevado, podemos decir, por usar una palabra. Entonces, la importancia de leer. Yo siempre digo, este libro también lo tendría que leer todo el mundo, porque nadie puede desconocer que ese es mi problema también. Estaba pensando, permiso, también en la adicción a las relaciones especiales, ¿no? La adicción a esperar que alguien allá afuera me haga feliz, me dé lo que me falta. Y creo que es una adicción porque no tenemos límite en los medios que usamos para lograrlo, ¿no? En los mecanismos de manipulación, de victimización, de coerción, etcétera, que usamos para lograr pretender o creer que podemos lograr que el otro haga lo que nosotros queremos y que eso nos va a dar felicidad y paz. Para mí esto es una adicción también. Ahora lo estoy viendo así. Es adictivo porque no tenemos límite, porque llega un momento que alguien es capaz de matar al otro. Fíjense, y lo vemos en las relaciones estas de hombres muy violentos que matan a la mujer porque los quiere dejar, porque no quiere estar mal con él o porque no le dice lo que... O sea, llegamos a extremos terribles porque el otro no nos da lo que nosotros esperamos que nos dé. Bueno, si no hay otro comentario. No, eh, yo quería decir, yo lo estoy comparando con otras adicciones, ¿no? Porque justamente, pero el alcohol, vos decías, la importancia del padrinazgo, de tener un padrino, ese padrino tiene que ser una persona recuperada, pero realmente recuperada, porque si no, lo que me pasaba a mí es que no se, por ejemplo, en el caso de la obesidad, que no se toma tan en serio, se elegían padrinos o madrinas por amistad y por ahí esa persona que era la madrina él estaba peor, digamos, digamos, no estaba peor, sino que no había, no, para nada estaba recuperada. Entonces no sirve, se fue dejando, digamos, de hacer, no se fue dejando, era una cuestión de amistad, no de decir elijo este padrino porque me puede guiar. En eso me quedé pensando, ¿no? Eh, porque no servía, digamos, en ese caso, el padrino o la madrina. Pero en este caso, creo que en el caso de alcohólicos anónimos, tiene que ser en serio el abordaje del padrinazgo, ¿no? Porque no puede ser una persona que no esté recuperada como padrino. Si no, no serviría, digamos. Sería una elección por amistad o por preferencia o por, no sé, eso es lo que se me vino ahora, no sé, eso es distinto, tiene alguna diferencia, pero igual el tema de la adicción, yo lo entiendo de lo de la voluntad porque es imposible recurrir a una voluntad propia y, y bueno, está la cosa es el cultivo de aceptar, porque vos decías, por ejemplo, yo, el que piensa que lo va a lograr otra vez, esta vez fallé, pero después lo voy a lograr es porque no acepta que tengo un problema y que no puedo solo. Es un problema que no se puede solo. Y más bueno, la relación con si no hay una relación con el espíritu, menos podemos salir de la adicción. Es complicado, eso lo entiendo porque no se sabe por qué uno cae, digamos, en la primera. Es lo mismo con la
pero no hay algunas diferencias según el tipo de adicción que se trate. Hay algunos matices. Bueno, Gracias, Bio. Mercedes creo que levantó la mano primero que Sí, después Eli, pero algo cortito, porque yo siempre, bueno, he sostenido de que el alcoholismo o algunas adicciones tienen como efectos en el comportamiento de la persona, ¿no? Pero ahora Vivian había hablado, por ejemplo, las personas que consumen cocaína o marihuana, también hay efectos en el comportamiento. Pero también llegué a la conclusión ahora, de acuerdo al libro, que también los otros, en mayor o menor medida, un adicto a la comida también tiene un comportamiento de aislamiento o el comportamiento de comer en una determinado, hay un comportamiento extraño. Y así con todas, porque yo lo que he notado, por ejemplo, el fumador, ¿no? Creemos que no tiene un cambio en la alteración de su comportamiento, no está más que echándole humo al otro, pero sin embargo hay un comportamiento que no se está viendo y que parece como más sutil. Dejo esto porque me caí en la cuenta de esto, como que siempre es como que al alcohólico, al que tiene estas drogas que tienen una alteración como más fuerte social, es como que se los ve grave, más grave, pero las otras adicciones también tienen comportamientos que son quizás más silenciosos, pero no menos graves, ¿no? Eso quería más mencionar. Y yo, a partir de lo que dice Vivian, me surgió la pregunta, tal vez en el libro esto se explaye, ¿cómo se elige un padrino? ¿Cómo se te adjudica un padrino, no? Eh, pero bueno, me surgió la pregunta nada más. Jorge. Sí, dice que alguien que tiene que ser alguien de confianza, dice, alguien que le tengas mucha confianza. Hace una referencia, digamos, a opciones, ¿ves? Porque el curso es el curso. El programa dice que eh, puede ser, por ejemplo, con un doctor, eh, puede ser con un psicólogo, psiquiatra, puede ser con un pastor o con alguien religioso, pero la palabra que enfatiza es alguien que sea de mucha confianza y que te pueda comprender. Tú le tienes que explicar qué ejercicio vas a hacer. Entonces, yo, por ejemplo, el trabajo lo he hecho con un padrino. Un amigo me platicaba hace un mes que por el mismo, digamos, entorno social del donde vivimos, el sacerdote conoce del programa de 12 pasos y se dio la oportunidad y le explicó en ese momento que quería hacer una entrega, por ejemplo, ¿no? Y ahí se dio, o sea, ni siquiera tiene que ser algo especial, ¿eh? Pero sí tiene que ser alguien de confianza para que te pueda comprender. Y lo que decía Rubén es muy cierto, ahorita cuando mencionaba otra parte que hace referencia es que tenga la experiencia, ¿no? Entonces, si alguien viene conmigo y yo no tengo familia y me quiere hablar de la familia, por ejemplo, o de la esposa o de los hijos, yo no tengo la experiencia y tengo que ser bien honesto y decirle, deberías de apadrinarte con alguien que sí tiene esposa, que sí tiene hijos, te va a comprender un poquito más que yo, no te voy a decir cosas al aire, ¿no? Entonces, estas referencias, pero sí dice más o menos cómo debería de escogerse, ¿no? Y que se escoge, no se impone. Se escoge, ok. Eso está bueno. Y otra cosa que decía Vivian, en el curso de milagros, cuando habla de los maestros de Dios, no quiere decir que ya estén en el cielo, sino que son personas que están más adelantados, ¿no? O como cuando hace la distinción entre, entre maestro y alumno, cuando hace la diferencia entre terapeuta y paciente. La única diferencia es que el terapeuta va un poquito más adelantado. Si ya estaría totalmente sanado, no estaría acá. ¿Mm? Acá pasa lo mismo. ¿Eh? Acá pasa lo mismo, o sea, el padrino es alguien que va un poco más adelante que el que empieza con el programa o el que está haciendo el programa, pero el- ese padrino está tan consciente.
por qué el padrino tiene que ser padrino? Porque necesita seguir haciendo el programa. Porque eso depende su ¿cómo es? Seguir sobrio. De eso depende su sobriedad. No quiere decir que ya esté sanado, pero es una persona que tiene la suficiente responsabilidad. O sea, hay padrinos que siendo padrinos recaen. ¿O no, Jorge? ¿Y qué es lo ¿Qué primero que hacen? sucedió? ¿Y qué es lo primero que hacen? Vienen y confiesan que recayeron y ya automáticamente no pueden seguir siendo padrinos. Pero esto es una total toma de responsabilidad. Y esa total toma de responsabilidad me ayuda, o sea, me lleva a ser padrino porque sé que mi sobriedad depende de ser padrino, el paso 12. El, padrino, el programa lo tengo que hacer por siempre, mientras esté acá en el mundo, en las 3D. Porque no estoy completamente sanado. Entonces, si yo tengo que buscar a alguien que esté completamente sanado, no lo voy a encontrar. Pero como bien decía Jorge, es alguien que tiene confianza, alguien en que yo veo responsabilidad, alguien en quien confío, alguien que tiene experiencia. Por eso es tan importante que el padrino, a veces vamos a grupos en que no hay, si yo soy adicto, no sé, al sexo, no hay adictos al sexo, y bueno, tomo un padrino de otro, eh, 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 de otra comunidad, vamos a llamar. Pero es muy importante que sea del mismo palo. ¿Sí? Porque si yo tengo problemas con el sexo, el padrino se va a dar cuenta cuando yo me pongo en una actitud, no sé, de seducción o de qué sé yo, la herramienta que yo use para eso. Entonces, es importante que sea del palo. No es determinante, pero es importante. Es importante. Y bueno, y ni hablar de la responsabilidad y de la confianza que yo le tengo. Yo a mi padrino le voy a confesar cosas que no se la confesé a ningún otro ser humano. Bueno, se lo tengo que, que confesar a una mente que esté trabajada, digamos, ¿sí? Que haya hecho un trabajo de saneamiento, y sobre todo a una mente que yo confío porque sé que no va a emitir juicios. Eso es fundamental. ¿Sí? La responsabilidad lo lleva a no emitir juicio, porque sabe que él es tan adicto todavía como el ahijado, aunque ya recorrió un camino, hizo un trabajo como que dice Jesús en el curso, bueno, un trabajo previo, no sabe la palabra. Esas son todas cosas que van a ir apareciendo con el programa, pero que la confianza es fundamental. Gracias. Si me permiten hacer una referencia, bueno, a lo que me está llegando ahorita, porque si te das cuenta lo que decía Marce, de, aunque sea en un menor grado con respecto a la adicción, la parte más profunda es el egoísmo, ¿no? Y lo que el curso nos dice acerca del egoísmo o del ego es que es una transacción, ¿ves? O sea, observar si dentro de mi toma de decisiones estoy haciendo una transacción, ¿no? De querer tener más para que alguien tenga menos en el tipo de decisión de la adicción, ¿no? O de buscar placer a través de... Al final es un pensamiento egoico, es una decisión egoica. Y luego el curso, ahorita voy a hacer la referencia con respecto al padrino, porque el curso lo que dice con respecto a esto es que el psicoterapeuta o el terapeuta dice que puede ayudar porque ya no ve intereses separados, ya no está pensando en sí mismo, ¿ves? Y entonces, digamos, le da la vuelta al problema, porque tú estás viendo de forma egoica todo, y el curso le da la vuelta y el programa le da la vuelta y dice, ahora ya no veas todo de forma personal o egoísta, sino en un interés por la afiliación, ¿ves? Y entonces es una forma de ejercitar, por llamarlo, por ponerlo en palabras, que tú haces un ejercicio. Y Juki, si me ayudas, ¿cómo se llama esto en el yoga? Es un yoga karma? ¿Qué sería? Como la parte de la ejecución de ayudar a otros.
Eso como, no, no sé, No sé. devocional, no sé cómo sea. En realidad te No pones a sé disposición. porque si te referís al servicio es Bhakti Yoga. Eso creo. Sí. Gracias. Yo quería hacer una pregunta. A ver, no sé, Jorge, Rubén, ahora que surgió esto de los padrinos, en la historia que va de Alcohólicos Anónimos, en cuanto a los padrinos, ¿hay una recaída muy fuerte? ¿Cómo es con respecto al programa y todo esto? Si realmente hay una recaída de estos padrinos y eso se ve mucho o no. Me intriga así como saber eso. ¿Se entiende la pregunta? El programa dice que nadie está curado totalmente. Es una suspensión diaria. Entonces, en el olvidar el del trabajo, donde por omisión, por lo que tú creas que puedas hacer de forma solitaria, te vas a empezar a alejar del grupo. Y eso va a proporcionar, no es siempre así, pero puede ser una situación donde puedas recaer. Entonces, el tema de la recaída no es como que siempre va a pasar. Yo conozco gente que lleva 35 años, 40 años y siguen. Y hay gente que también de 20 años recae. Ya en la experiencia, como lo manejan los 12 pasos, yo lo que he visto es eso, que son personas que se alejan un poco del programa, que dejan de practicarlo, y entonces eso sí, puede suscitar una posible recaída, tal cual al beber, ¿no? Al volver a tomar el alcohol o una droga. Bueno, muchas gracias. El lunes nos vemos a las 7 de la tarde. Vivian, libro en mano, por favor. No. Muchas Y gracias. bueno, gracias por todo. Gracias, hermanito. El lunes nos Gracias. vemos. Bien. Gracias, Hasta luego. gracias. Chao.